Mientras yo luchaba por seguir con vida, ellos luchaban por lo que yo iba a dejar atrás. Puede parecer absurdo, pero es real. La vida aún me atravesaba el pecho, incluso me debilitaba. Y al otro lado de la puerta, ya se estaba negociando a partes. No estaba en paz, ni muerto. Simplemente estaba allí, olvidado en la vida. Y lo que más me dolió no fue la neumonía, ni los tubos, ni el cansancio. Fue darme cuenta de que mis hijos ya me habían dejado mucho antes de lo que imaginaba. No me enterraron con flores, me enterraron en silencio, con una calculadora en la mano y prisa en los ojos. Si alguna vez te has sentido olvidado, ignorado o tratado como una carga, tal vez esta historia te lleve a un lugar donde nadie más lo ha hecho. Antes de continuar con esta historia, quería haceros una invitación muy sencilla. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Aquí cada vídeo es un espacio de escucha, un lugar donde historias como la mía encuentran a quienes realmente comprenden. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás mirando? Será bueno saber hacia dónde va esta historia. Seguía allí, en mi cuerpo cansado, con la mirada perdida entre las luces del hospital, con la dificultad para respirar que se mezclaba con el dolor. Todo empezó con una tos común, de esas que insistimos en ignorar, pero la vejez no perdona las distracciones. Para cuando me di cuenta era una neumonía, de esas que pueden derribar incluso a un hombre testarudo. En cuestión de días me encontré rodeado de tubos, monitores y rostros serios. Mi cuerpo luchaba por respirar, pero era mi alma la que se ahogaba, porque no era solo una crisis de salud, era una herida más profunda, la de la ausencia, la de la falta de ojos que aún pudieran ver al padre antes que al paciente. En la UCI todo parece silencioso, pero hay ruidos que gritan desde dentro. El pitido del monitor, el siseo de la respiración artificial y las voces de mis hijos, al otro lado de la cortina, hablando de papeleo, facturas, divisiones. Era como si mi nombre se hubiera convertido en una cifra, como si ya no estuviera allí, solo lo que iba a dejar atrás. No había tiempo para esperemos a que mejore. Había prisa, una prisa por averiguar quién recibía qué. Y yo, aún respirando, aún existiendo. El legado en vida, que debería haber sido afecto, recuerdo, gratitud, se convirtió en una fuente de tensión. Sentía como si cada palabra pronunciada fuera otra palada de tierra sobre mi cuerpo aún caliente. No era una pelea a gritos, era peor. Una disputa de herencia susurrada a los pies de mi cama con la frialdad de quien ha renunciado a esperar. Allí descubrí que el silencio duele más que una bofetada. Era el tipo de silencio que conlleva abandono, que revela que el amor no ha superado la carga emocional de quien una vez me llamó padre. Mientras la neumonía me consumía lentamente, la disputa familiar por el dinero se extendía como una fiebre al otro lado del muro. Hablaban como si estuvieran haciendo un inventario, pero el contado seguía allí, escuchándolo todo. Cada frase me dejaba un poco más sin aliento. No por la enfermedad, sino por la sensación de no valer nada más que lo que dejaría atrás. Me convertí en objeto de cálculo. Un padre invisible, reemplazado por papeles, contraseñas y números. Quería gritarle, quería decirle que seguía ahí, pero no me salía la voz. Quizás por los tubos, quizás por el dolor. Ser padre después de los 70 conlleva un cansancio diferente. Es darme cuenta de que el legado más difícil de dejar no es material, sino dignidad. Y en ese momento se me escapaba, no por el hospital, sino por la mirada de mis propios hijos, que ya no me veían como un hombre, sino como un proceso por resolver. Intenté recordar cuando éramos una familia sencilla, cuando lo más preciado que teníamos era un almuerzo dominical juntos. ¿Dónde se perdió eso? ¿En qué momento el cariño fue reemplazado por la prisa? ¿Por la frialdad? Ahí estaba yo, entre tubos y recuerdos, reviviéndolo todo, como quien revisita un álbum viejo y descubre que esas fotos ahora duelen. El dolor de la vejez no,
es solo físico, es el dolor de lo que se derrumbó en el silencio. No es fácil admitirlo, pero ahí empecé a entender lo que es ser abandonado en la vida, no por falta de visitas, sino por falta de presencia real. Esas personas no estaban ahí para mí. Estaban ahí por lo que yo representaba en el papel, por la oportunidad de anticipar decisiones, por la posibilidad de evitar conflictos futuros, aunque me costara el presente. Me sentía como un extraño en mi propia cama, como si esa cama fuera el final de un ciclo que nadie quería seguir. La lucha por la vida en ese momento no era solo contra la neumonía, era contra el olvido, contra la frialdad, contra la indiferencia de quienes nacieron de mí pero ya no me reconocían. Y lo peor de todo, seguía aquí, entera, frágil, pero viva. Y me vi obligado a escuchar mis propios comentarios mientras mi corazón aún latía. Esta es una herida que no cicatriza fácilmente, porque cuando la herencia habla más fuerte que el amor, algo muy sagrado se rompe en tu interior. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando, ¿cómo llegamos aquí? No crié a mis hijos con lujos, sino con valores. Los eduqué, les di un techo, les di lo mejor de mí. Trabajé toda mi vida, de sol a sol, para asegurarme de que no les faltara nada. E incluso cuando la vida se puso más dura, fui aún más duro conmigo mismo, no con ellos. Siempre he estado orgulloso de ser padre, pero quizás lo que pensé que era un ejemplo no fue suficiente para proteger lo esencial. Tras el fallecimiento de su madre, intenté mantenerlo todo bajo control. Los nietos, las comidas del fin de semana, las facturas, el silencio, porque el silencio pesa mucho cuando ya no está quien hacía que todo tuviera sentido. Pero seguí estando presente, incluso cuando todo exigía ausencia. Nunca dejé pasar desapercibido lo básico, ni el cariño, ni el afecto, o al menos eso creía. Hoy ya no estoy tan seguro. Quizás ese era precisamente el problema, dar tanto, hacer tanto, que se acostumbraron y empezaron a pensar que todo era mi obligación, que el cariño era moneda de cambio, que el amor de un padre es eterno e incondicional, incluso cuando no se corresponde ni lo más mínimo. Y entonces, poco a poco, nos convertimos en números. Mis sacrificios se convirtieron en obligaciones y mi presencia en un telón de fondo. Lo que antes era cariño se convirtió en expectativas. Y lo que era se convirtió en lo que tenía. Nunca imaginé que mi familia se convertiría en una sala de reuniones informal, pero así fue. Al borde de una cama de hospital empezaron a surgir temas serios, fríos y apresurados. Nadie peleó, pero tampoco lloró. No hubo abrazos ni oraciones, solo planes, facturas y frases con cuándo en lugar de sí, cuando se haya ido, cuando solucionemos esto, como si yo fuera una ausencia esperando a suceder, y no un padre presente, respirando allí. La disputa por la herencia no empieza en el papel, empieza en el corazón, empieza cuando alguien deja de ver al otro como persona y empieza a verlo como propiedad. Y lo más triste es que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, a través de silencios acumulados, a través de excusas poco convincentes, a través de visitas apresuradas, a través de llamadas telefónicas cada vez más cortas, hasta que la relación se volvió demasiado superficial para soportar el peso de la verdad. Me pregunto si fui yo quien falló. Si fallé como padre, como ejemplo, como hombre, porque por mucho que intentemos convencernos de lo contrario, en el fondo, el peso de ser padre nunca abandona tus hombros. Incluso cuando los hijos crecen, se casan y se convierten en padres, cargamos con su culpa como si fuera la nuestra. Y en mi caso, esa culpa llegó cargada de silencio, ausencia y una frialdad que no reconocí en la familia que había creado. Es difícil aceptar que hayamos sembrado amor y cosechado frialdad. Pero quizás eso es precisamente lo que la vida nos enseña con el tiempo, que no todos maduran juntos,
que los lazos de sangre no siempre garantizan lealtad y que incluso una historia real conmovedora, con tantos capítulos hermosos, puede terminar con páginas que nunca quisimos escribir, pero que sin embargo forman parte de la trama. Y aún con todo esto, no he renunciado a comprender, porque antes de ser víctima, soy hombre, soy padre, y quería al menos saber dónde los perdí, o dónde me perdieron. Quizás esta búsqueda de respuestas sea lo que me mantiene unido, porque si algo me enseñaron desde pequeño es que un padre no se rinde fácilmente, ni siquiera cuando ya lo han dejado atrás. No eran gritos, eran frases en voz baja, disimuladas como preocupación, pero pesadas como una piedra en mi pecho. Palabras que parecían inocentes para quien las decía, pero para mí resonaron como frases. Allí estaba yo, intentando respirar entre una fiebre y otra, escuchando cada detalle. Deberíamos resolver esto pronto. Es mejor que todo se arregle. Ya ha vivido mucho, como si fuera un volumen a punto de ser archivado. No un padre, no un hombre, solo una etapa por cerrar. Lo más cruel fue que nadie parecía avergonzado. Nadie lo ocultó. Nadie pensó siquiera que pudiera estar escuchando. Pero escuché todo el tiempo y lo sentí. Cada palabra, cada plan. Era como si yo fuera solo el último obstáculo antes de que la llave cayera en manos de alguien. Como si la vida que aún me quedaba fuera solo un detalle molesto. Un obstáculo en el camino a compartir. Mi nombre ya no era pronunciado con cariño. Era pronunciado como una cláusula. Quise engañarme, quise pensar que era solo preocupación, que era solo organización. Pero no, había frialdad, había prisa. Incluso había cierto alivio en el tono, como si mi partida fuera solo una formalidad y no el final de una historia que ellos también ayudaron a construir. Duele cuando te das cuenta de que tu ausencia ya se está practicando en la vida. Y más aún, cuando entiendes que los hijos que criaste con tanto cariño se convirtieron en socios de una finca. A pelea por dinero en la familia no hace falta gritar para ser violento. Ocurre en miradas desviadas, en preguntas a medias, en silencios que gritan. Sentí la tensión entre ellos. No era dolor, era una lucha contenida pero viva, como si cada uno supiera exactamente qué quería de allí, excepto yo. No quería nada más que respirar un poco más, y quién sabe, tal vez recibir una caricia en lugar de un cálculo. Hay cosas que oímos con los oídos, pero sentimos con la piel, y esas palabras me quemaron. Con cada frase me sentía más invisible, más innecesaria, como si todo el tiempo que pasé como base no fuera más que un peso, un obstáculo, una carga. Un padre invisible en una cama de hospital. Si antes había habido alguna duda, ahí quedó enterrada junto con mi esperanza de ser visto como un hombre, no como una herencia. Hubo un momento en que uno de ellos dijo, no queremos problemas después. Esa fue su justificación, para resolverlo todo rápido, antes de que alguien tuviera que detener su vida para lidiar con la burocracia. Pero nadie quería detener su vida para mirarme a los ojos, para decirme, saldrás de esta, papá, o simplemente para tomarme de la mano. Eso habría cambiado la situación, pero no. Lo que hicieron fue dejarme escuchando la negociación de mi propia ausencia. Esas palabras que escuché nunca me abandonarán. Están grabadas en un lugar al que ni siquiera la recuperación médica puede llegar, porque lo que escuché allí no se trataba de documentos, se trataba de la ausencia de amor, se trataba de la prisa por olvidar a alguien que aún respira, pero que ya no tiene nada que ofrecer. El legado en vida, que debería haber sido un gesto de cariño y reconocimiento, se convirtió en una frase fría, escrita sin voz, sin afecto y sin una mirada. ¿Y saben qué es lo más curioso? No lloré en ese momento, no por orgullo, sino porque mi cuerpo ya no tenía fuerzas, pero por dentro era como si me hubieran arrancado un pedazo sin anestesia. La traición en la vida tiene un sabor amargo, no grita, pero te mantiene en silencio.
Y en ese silencio comprendí, no fue el dinero lo que destruyó a mi familia, fue el vacío que quedó donde una vez hubo una presencia. Pasé mi vida intentando ser un ejemplo. Nunca fui perfecta, pero sí constante. Estaba donde debía estar, incluso cansada, incluso en silencio. Trabajé para apoyar, pero también para inspirar. Cada decisión que tomé fue pensando en ellos, mis hijos. Lo que dejaría no era solo un legado, era historia, un camino. Pero allí, tumbada en esa cama, me di cuenta de que me veían como un número, una lista de posesiones por dividir. Y eso me dolió más que cualquier aguja, cualquier prueba. Yo no era un testamento, era el hombre detrás de él. Un padre con defectos, pero con amor. Un esposo que perdió a su esposa pronto, pero no perdió el rumbo. Un abuelo que intentó ser un puente entre generaciones, a pesar de su impotencia. Y sin embargo, todo eso pareció desvanecerse con la palabra herencia. De repente todo lo que había vivido, construido, soportado, se redujo a trámites, documentos y presupuestos. Fue como si mi identidad hubiera sido borrada y reemplazada por signos de dólar. Lo que más me asustaba no era el interés en mis posesiones, sino la falta de interés en mí. Nadie me preguntaba si tenía miedo. A nadie le importaba si me sentía solo, si había pensado en la muerte, si necesitaba algo más que morfina. Era como si mi único deber fuera dejar algo atrás, preferiblemente sin causar problemas, como si tuviera la obligación de partir de forma discreta y conveniente, una salida discreta para no perturbar la división, y pensar que un día pensé que la herencia más importante era la material, que dejar una casa, un terreno y un poco de dinero bastaría para asegurarles una buena situación, pero hoy entiendo que lo que realmente importa no se firma en notaría. Es la mirada de gratitud, el abrazo sincero, el gracias que no necesita ocasión. Es el reconocimiento de alguien que todavía te ve como padre, aunque su cuerpo esté débil, aunque su memoria falle. Ser padre después de los 70 no se trata solo de afrontar el dolor físico, se trata de lidiar con el olvido, con la ingratitud de los hijos, con la sensación de que tu presencia se ha vuelto incómoda. Ahí comprendí lo que es. Vejez y soledad, no la soledad de estar solo, sino la soledad de estar rodeado de quienes ya no te valoran, aquellos que miran y ya ven la ausencia, aquellos que hablan y ya calculan compartir. Y esto, mi gente, es un tipo de abandono que no se denuncia, se absorbe en silencio. Quería gritar, decirles que aún era alguien, que aún recordaba sus nombres, que aún guardaba en el corazón el sonido de sus primeras palabras, los primeros pasos que di junto a ellos. Pero sabía que ningún grito cambiaría nada, porque lo que faltaba no era escuchar, era sentir. Esas personas dejaron de verme mucho antes de la enfermedad, quizás porque lo permití, quizás porque el dolor silencioso de un padre es demasiado invisible. Cuando te das cuenta de que te has convertido en solo un nombre en una escritura, algo se rompe por dentro. Es como si dejaras de existir en carne y hueso y solo existieras en papel. Y lo peor es que este papel vale más que tu presencia, vale más que tus consejos, tus recuerdos, tu historia. Esta es la traición en la vida de la que nadie habla, cuando un padre es reemplazado por su herencia, cuando ser recordado significa ser resuelto, no amado. Y aún con todo esto, allí tumbado, no dejé de amar, no dejé de ser padre, porque en el fondo, amar a quienes nos olvidan es el mayor regalo y también la mayor carga que conlleva la paternidad. Pero en ese momento necesitaba parar, dejar de esperar, de justificar, de intentar comprender, porque no todo el amor que recibimos en la vida viene de los hijos. Y a veces lo que realmente necesitamos es reconocernos más allá de lo que dejamos ir. En esa cama aprendí a fingir que dormía cuando la conversación se ponía difícil, a fingir que no entendía cuando la verdad dolía demasiado,
a fingir que no oía cómo negociaban mi nombre, cómo dividían mi casa, cómo convertían mis ahorros en cálculos. Así era más fácil. Dolía menos fingir que dormía, que enfrentar la mirada vacía de aquel a quien crié con tanto cariño. Porque el peor dolor de un padre no es físico, es emocional. Y algunas heridas no aparecen durante el examen. Empecé a protegerme en silencio. Cuando entraron en la habitación, cerré los ojos y aparté la mirada. No quería ver esa expresión pragmática, fría y calculadora. Era más fácil esconderme en mi propia vulnerabilidad que afrontar el hecho de que no estaban ahí para mí. Estaban ahí por una razón que nunca quise representar, la herencia en la vida, una disputa disfrazada de presencia, un abandono disfrazado de visitante. A veces, casi me dejé engañar, casi creí que estaban allí por amor, pero bastaba un susurro en el pasillo, un intercambio de miradas, y todo volvía a fluir. La atmósfera cambió, se volvió pesada. La ligereza que anhelaba fue reemplazada por la ansiedad de alguien que solo espera un resultado. El padre fue cambiado por la urgencia del fin. Y yo, sin fuerzas, hice como que no me daba cuenta. Y fingir se convirtió en supervivencia, porque afrontar la realidad requeriría una valentía que ya no poseía. Fingí que me daba igual, que no me dolía, que esto era normal. Pero por dentro era el arrebato de un padre sin voz, un grito ahogado por un tubo de oxígeno, y en esta simulación también escondía una culpa, la de haber contribuido a todo esto, incluso sin saberlo. A dolor de la vejez no es solo el cuerpo el que falla, es el alma la que aún late, pero ya no se percibe. Cuando finges no oír, no es porque quieras, es porque lo necesitas, porque es la única manera de mantener algo de dignidad cuando todo a tu alrededor te deshumaniza. Y eso fue lo que me pasó. Dejé de ser padre, dejé de ser historia y me convertí en lo que tenía que dejar atrás. Una lista, un número, un objetivo. Esperé un gesto, una caricia, un «todo va a estar bien, papá», pero no llegó. Llegó el silencio. Una distancia disfrazada de preocupación. Llegaron preguntas técnicas, sonrisas incómodas, pero el roce, la mirada sincera, el cariño gratuito, eso no apareció. Y entonces comprendí, no era solo la enfermedad lo que me estaba matando, era el frío que me rodeaba. Quizás tenían miedo, quizás no sabían cómo actuar, quizás creían que hacían lo correcto. No lo sé, y no quiero juzgar. Pero lo que sí sé es que lo que más necesitaba en ese momento era que me vieran, no como un paciente, no como un inventario ambulante, sino como un padre, como alguien que, incluso frágil, aún albergaba afecto, historias, recuerdos, alguien que aún respiraba, incluso fingiendo no oír, y aún fingiendo, lo sentí todo, cada palabra, cada suspiro, cada ausencia, y dentro de mí nació una decisión. No podía aferrarme al dolor, no aquí, no ahora, porque si dejaba que el resentimiento creciera, me mataría más rápido que cualquier infección. Así que seguí fingiendo, pero también empecé a mirar hacia adentro, y fue entonces cuando, sin darme cuenta, empecé a cambiar. Fue allí, entre la respiración agitada y un pensamiento disperso, que lo comprendí todo. Mi cuerpo ya no respondía como antes, pero mi mente gritaba, y en ese silencio lleno de dolor, una verdad se me reveló con una claridad que ninguna tomografía computarizada jamás podría revelar. Había pasado mi vida intentando dejar algo atrás, pero había olvidado enseñar el valor de lo incompartible. El anhelo no se puede compartir, la presencia no se puede heredar, el amor no se puede transmitir. ¿De qué sirve una casa si ya nadie quiere a nadie? ¿De qué sirven las cuentas bancarias si ya nadie pasa tiempo con los demás? Herencia en la vida el matrimonio, que tanto me costó construir, no pudo mantener unida a la familia, porque le faltaba algo que ningún testamento garantiza, el vínculo. Y el vínculo se nutre de la presencia, los abrazos y las charlas informales al final del día.
no de obligaciones pagadas ni cenas en fechas fijas. Quizás fui más proveedor que padre, quizás confundí apoyo con cuidado, quizás me centré demasiado en dejar algo y muy poco en estar con ellos. Y lo peor de todo, quizás, en algún momento, también me alejé de ellos sin darme cuenta. Un distanciamiento sutil, disfrazado de rutina, cansancio, hábito. El tipo de distancia que crece lentamente, hasta convertirse en un abismo. Esta revelación no fue una bofetada, fue un susurro interior, como alguien que finalmente comprende lo que ha pasado toda su vida intentando ignorar. La distancia que sentí allí no empezó esa semana. Había estado ahí durante años, años en los que las cenas se acortaron, en los que los temas se volvieron más prácticos, en los que las llamadas telefónicas se convirtieron solo en para resolver asuntos. Ya me habían olvidado mucho antes de enfermar. Simplemente no había tenido el valor de enfrentarlo. Y entonces hizo clic. No fueron solo ellos los que cambiaron. Yo también. Con el tiempo me volví más callada, más práctica, menos cariñosa. Me escondí tras la idea de que los hombres no lloran, los hombres aguantan. Y aguanté demasiado. Aguanté hasta volverme invisible. Aguanté hasta que lo único que recordaron de mí fue lo que dejaría atrás, no lo que representaba. Pero en esa cama, entre un antibiótico y otro, vi la verdad con la claridad que me había faltado durante años. Mi ausencia se construía en silencio, día tras día, gesto tras gesto, y nadie lo notó, ni ellos, ni yo. Porque el dolor silencioso se acostumbra con el tiempo, y cuando nos acostumbramos a sufrir en silencio, los demás creen que ya no sentimos nada. El dolor de la vejez no se trata solo de lo que nos falta, se trata de lo que nos perdimos cuando aún había tiempo. Es el arrepentimiento de no decir más, te quiero, de no abrazar sin motivo, de no preguntar cómo estás con más frecuencia. Y aunque no puedo volver atrás en el tiempo, en esa habitación de hospital tomé una decisión. Aún tenía tiempo. Y si me iba de allí, intentaría hacer las cosas de otra manera, porque en el fondo comprendí que aún era posible, que aunque la herida fuera profunda, aún podía sanar, y que el perdón, aunque no lo pidiera, aún podía ofrecerse. Lo que necesitaba ahora era paz. La paz en la vejez no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de una nueva perspectiva. Una perspectiva que reconoce los errores, pero que también acoge las oportunidades de un nuevo comienzo. Y esa perspectiva empezó conmigo. Esa mañana la habitación estaba vacía. No se oían pasos apresurados en el pasillo, ni susurros calculando qué compartir. Por primera vez desde mi ingreso, la habitación estaba en silencio, y el silencio, que antes me había dolido, ahora me daba la bienvenida. Era extraño sentir alivio al estar sola, pero era real, sin voces frías, sin exigencias ocultas. Podía oír algo diferente, mi propia alma. Por primera vez en días me sentí yo misma, y fue allí donde la soledad dejó de ser abandono y se convirtió en presencia. Pensé en mi esposa, cómo me sostenía la mano cuando el mundo se sentía pesado. Recordé cómo sabía guardar silencio sin ausencia, cuán plena era su presencia, incluso en silencio, y deseé por un instante que estuviera allí. Tal vez sabría qué decir, o tal vez no diría nada, pero simplemente estar allí era suficiente. Ella era así, y al recordarla me di cuenta de que yo también había sido así, presente, vivo, completo dentro de mi familia. Y de repente, algo susurró en mi interior. Una frase que no provenía de los médicos ni de la memoria, sino de lo más profundo de mí. No eres lo que te hicieron, eres lo que plantaste. Y eso nadie te lo puede quitar. Me atravesó como una plegaria inesperada. Me recordó quién era, lo que había construido, los valores que intenté transmitir. Me recordó que detrás del hombre cansado aún había un padre completo. Y eso nadie podría borrarlo. Ninguna ingratitud sería lo suficientemente fuerte como para arrebatármelo.
En ese momento lloré, pero no lloré de dolor, lloré de alivio, porque me di cuenta de que no todo estaba perdido. La vida, por frágil que fuese, aún latía en mi interior y tenía derecho a reconocerme más allá de las ausencias. Era más que la frialdad que me rodeaba, era más que el dinero que querían compartir, era la historia que escribí, y aunque nadie la hubiera leído hasta el final, esa historia seguía siendo mía. Fue en este silencio que encontré algo que ningún instrumento podría medir: paz. La verdadera paz en la vejez no se compone de reconocimiento externo, se compone de reconciliación interna. Es cuando comprendemos que, aunque nos hayan olvidado, aún podemos recordarnos, aún podemos abrazarnos. Y en ese momento me abracé, me tomé de la mano, me perdoné por intentar serlo todo y seguir sin ser vista. La voz de los ancianos casi siempre es ignorada, y cuando calla, todos piensan que es porque no queda nada que decir, pero es mentira. Solo callamos cuando nos damos cuenta de que nadie nos escucha. Pero ese día, allí en esa habitación, finalmente me escuché. Escuché mi dolor, mi camino, mi verdad. Y lo más importante, escuché la tímida esperanza que aún vivía en mí. Aunque era pequeña, todavía respiraba. Es curioso cómo el silencio puede ser más sanador que la presencia equivocada. Su ausencia me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido: claridad. La claridad de que mi valor nunca residió en la herencia ni en la aprobación de nadie. Mi valor residía en las semillas que planté. Algunas florecieron, otras se perdieron, pero eso no define quién soy, y si pudiera alejarme de ese lugar, sabría exactamente dónde empezar de nuevo. Así fue como ese silencio lo cambió todo, no porque borrara el dolor, sino porque me recordó quién era antes. Y eso, para mí, fue el comienzo de una sanación que ninguna medicina podría ofrecer. Mi cuerpo seguía luchando, sí, pero ahora luchaba con fuerza, porque cuando el alma comprende que todavía está entera, el cuerpo encuentra fuerza donde ya no la tenía. Y fue con esa fuerza que comencé a volver en mí. Cuando me dieron de alta, sentí que el hospital seguía aferrado a mí. No solo en el papeleo, las pruebas, las recetas, sino en los recuerdos. Cada paso a casa era pesado, no para mi cuerpo, sino para mi alma. Regresaba a un lugar que era mío, pero que ya no me esperaba. Las paredes seguían ahí, pero lo que me rodeaba era la ausencia, y aún así respiré hondo y elegí. Elegí no amargarse. Podría haber regresado enojado, lleno de resentimiento, dando un portazo, exigiendo mi presencia. ¿Pero por qué? La amargura solo multiplica el vacío. No quería vivir el resto de mi vida como una víctima. Quería vivir como un hombre que aprendió, incluso a través del dolor, porque lo que el dinero no puede comprar es esta madurez que solo llega con el tiempo. Y la paz en la vejez no se compra, se construye. Y comencé a construirlo allí, lentamente, en el silencio de mi casa. No di un discurso ni una declaración de perdón. Simplemente empecé a actuar de otra manera. Dejé de esperar llamadas. Dejé de contar los días sin visitas. Dejé de medir el amor que recibo con la regla de la esperanza. Me di el derecho a simplemente vivir, a tomar mi café en paz, a contemplar el cielo sin prisas y a darme cuenta de que mi existencia aún tiene valor, incluso si nadie se da cuenta. Esa fue mi herencia. No dejarme marchitar por lo que me faltaba. Caminé lentamente por el porche de nuevo, cuidando las plantas olvidadas, escuchando a los pájaros, que nunca dejaban de cantar, incluso cuando yo dejaba de escucharlos. Y poco a poco, comprendí que la vida nos habla en otros idiomas. A veces, no es con abrazos, es con brisas, con cafés silenciosos, con el olor de las cosas viejas que nos recuerdan quiénes fuimos. Y eso ya es un consuelo, ya es una cura. Mis hijos siguieron con sus vidas, a veces escriben, a veces no. Y no pasa nada, porque ahora entiendo que quienes amamos no siempre nos amarán de la misma manera, y eso ya no tiene por qué dolerme.
Paternidad olvidada duele, sí, pero también enseña. Enseña que el amor no se trata de dependencia, se trata de dar y soltar. Y eso es libertad. Hoy veo todo lo que he vivido con otros ojos, con más bondad, con menos presión. Veo que, incluso en mis fracasos, me sentí completo. Y eso me basta, porque ser padre después de los 70 también es aprender a ser padre para uno mismo. Cuidar de lo que queda, dar la bienvenida al hombre que sobrevivió a tanto y que aún elige amar, incluso sin reciprocidad, incluso en silencio. Quizás este fue el único compartir que realmente valió la pena, compartirme conmigo mismo. Porque cuando la familia está dividida por los bienes, cuando la herencia habla más fuerte que el amor, lo que queda debe ser suficiente para los que quedan. Y me quedé conmigo misma, con mi historia, con la paz de alguien que, aunque no sea celebrado, se siente valioso. Y al final, elegí no amargarme, porque aferrarme al rencor sería perpetuar el dolor que me causaron, y no quería ser un transmisor de dolor. Quería ser un remanso de paz, porque mientras tenga voz, memoria, un rayo de sol en mi piel, lo soy. Y eso es suficiente. Eso me basta. Y quizá algún día les baste también a ellos. Hoy ya no espero reconocimiento. No cuento con abrazos forzados ni disculpas tardías. He aprendido que algunas heridas no necesitan sanar del todo. Solo necesitan espacio para respirar en paz. Y que la mayor victoria en la vejez no es lo que poseemos, es lo que llevamos, sin amargura. No salí de ese hospital, pero sí dejé allí la carga de rogar para que me atendieran. Ahora sigo adelante con más ligereza. Sigo adelante despacio, sí, pero sigo adelante de una pieza, porque entendí que mi mayor legado no fue lo que recogí, fue lo que viví. Y aunque nadie lo celebre conmigo, mi conciencia me recibe con fiesta. Si esta historia te habló, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido algo parecido? ¿Alguna vez has sentido que alguien te olvidó? Aquí, cada historia es un refugio. Un lugar donde hasta el dolor más silencioso encuentra voz. Y realmente me gustaría saber, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Será hermoso ver hasta dónde ha llegado esta historia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Porque aquí nadie es invisible. Aquí tu historia también importa.